De Filipenses, ubicado ya en el capítulo 2, en donde se habla acerca de la humillación y exaltación de Cristo, pero antes de ello el apóstol considera tomar en cuenta que también debería ser una norma de vida para nosotros. Muchos predicamos el imitar al Señor Jesucristo, pero eso no se puede lograr humanamente. Eso no se puede lograr porque yo me lo propongo. Eso solo se puede lograr si verdaderamente nosotros rendimos nuestra vida al Señor en humillación. Para ello, el apóstol también utiliza el ejemplo que el Señor Jesús dio, siendo todo como Dios, dejó eso como algo a lo cual, hermano, no decía él, no, yo como siendo Dios voy a tomar forma de hombre. Mas, sin embargo, el Señor Jesús con hechos mostró su humillación. A él nadie lo humilló. Él se humilló por amor a usted y a nosotros. Y a nosotros muchas veces nos sucede lo contrario. Muchas veces nos humilla. Pero eso no significa, hermano, que seamos humildes. Porque el orgullo muchas veces sale a flor de piel cuando nos humilla. Mas, sin embargo, el Señor Jesús no fue humillado por nadie. Él decidió pasar esa humillación. ¿Cuántos estamos de acuerdo? De igual forma, si nosotros decimos imitar a Cristo, nosotros tenemos que humillarnos también. Pero a veces se vuelve solamente un mensaje retórico, ¿verdad? El cual a la práctica ya no se lleva muchas veces. Si no, solo se vuelve, hermano, siga el ejemplo del Señor Jesús, hermano, seamos discípulos del Señor, vivamos como el Señor Jesús, pero se vuelve nada más una frase bonita. Pero Dios no quiere eso, sino que quiere que verdaderamente vivamos eso. Y la forma, la que Él dio. Para ello, hermano, el apóstol, si usted se recuerda, venía hablando acerca de cómo nosotros debemos de entender que Dios tiene un propósito para nuestra vida, aunque estemos pasando pruebas, y si vivimos, decía él, somos para el Señor, y si morimos, somos de Él. De eso habló en el capítulo 1 al final, ¿se recuerdan, verdad? Ahora, en el 2, él está hablando, hermano, de que es necesario que mientras llega el día de la venida de nuestro Señor Jesús por nosotros, o ya sea que muramos, tenemos de entender que tenemos una norma de vida. Esa norma de vida ya Dios la dejó estipulada, ya hay un ejemplo. ¿Quién es el ejemplo? Cristo Jesús. ¿Y cómo podemos lograrlo? Como Él lo logró, humillándose. Es algo a lo cual el cristiano le cuesta. Para ello es necesario negarse a uno mismo. El Señor se negó. Él dejó el reino, dejó su gloria para venir a pasar las humillaciones del hombre. Pero no solamente eso, pasó algo más difícil, murió, y el tipo de muerte al cual él se sometió fue una muerte, hermano, humillante. ¿Qué significa eso? El ejemplo mayor de humildad. Por eso el apóstol empieza con estos consejos en los cuales él invita a que la iglesia siga en unidad, en armonía, y que todo lo que se haga se va a hacer no en pro de mí, sino en pro de los demás, como el ejemplo de Jesús. Ya lo vamos a ver, versículo 1. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. ¿A qué está exhortando? Parece ser como que si nos hubiésemos trasladado al estudio de Efesios, ¿se recuerdan, verdad? Donde teníamos que tener un mismo sentir, teníamos que ser de una misma fe, de un mismo amor. Ese debe de ser la norma de vida del cristiano, la identidad del cristiano. El sentir, ¿cuánto nos alegramos en vernos el día de hoy, hermano? Ayer pasamos una prueba, bueno, hoy en la madrugada, ¿verdad? Y en verdad, hermano, ¿cómo es que se debe de sentir como familia de Dios? Saber qué nos pasó, cómo estamos. Preocuparnos por los demás. ¿Qué es lo primero que hizo usted? Quizás hablarle a los familiares que estaban lejos.
para ver si no había pasado nada. ¿Por qué? Porque el dolor de ellos lo iba a sentir usted. Ese debe de ser el sentir de la iglesia. Ese debe de ser la identidad de la iglesia, el amor fraternal. Pero no solo va a hablar del amor fraternal, de sentir la misericordia, de sentir el consuelo, de sentir un mismo espíritu, sino que también dice completar mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime sintiendo una misma cosa. No debemos nosotros en ningún momento guardar ningún resentimiento, guardar rencor, sino lejos de esto ir en pro del beneficio no mío. Para poder cumplir todo esto hay que ver qué necesita el hermano. Debo de tener lo que se conoce como la empatía. ¿Qué quiere decir eso? El sentir lo que otros sienten, el vivir lo que otros están viviendo, el estar en pocas palabras en los zapatos de otros, ¿verdad? Si al hermano le duele, yo me tengo que sobar porque él me duele, pero usted diga, mi hermano, eso es un chiste. No, yo debo de sentir el dolor de mi hermano. Porque como iglesia Él es parte del cuerpo de Cristo, Él ama al Señor y también yo le amo a Él, y lógicamente volvemos a lo que decía también en donde se habla acerca de que somos un solo cuerpo en Cristo. Y de eso estaba hablando el apóstol. Era necesario vivir. ¿Por qué? Porque de esa forma la unidad de la iglesia se va a reflejar. Y de esta forma no solamente se va a reflejar la unidad de la iglesia, sino que hay algo mejor, se van a resolver los problemas. ¿Cómo se resuelven los problemas, hermano? Dejando a un lado las ofensas, perdonando al ofensor. Y cuando yo entiendo esta parte, no voy a hacer ninguna de las cosas que dice el versículo 3, no voy a vivir por contender, no voy a vivir por rivalidad, no voy a vivir, sino que voy a vivir en pro de no hacerle daño a nadie, sino lejos de esto, ser de bendición. Porque ¿qué es lo que continúa en el versículo 3? Nada hagáis. ¿Por qué? Por contienda. ¿Se recuerdan que anteriormente el apóstol habló que algunos se habían levantado a predicar el evangelio? ¿Por qué decía? Por contienda, ¿verdad? Pero en la iglesia nada se debe de hacer por contienda. No solamente debo de hacer las cosas, hermano, para que me vea otro, porque ya no sería por amor a Cristo, por amor a la iglesia, sino que sería por algo humano. Y nada debe de ser así. Debe de ser verdadero, debe de ser sincero, debe de nacer del corazón, porque eso es lo que agrada a Dios. Si yo voy a levantar, hermano, algo para que me halaguen a mí, mejor no hago nada, porque lo que estoy haciendo es buscando ser exaltado, cuando Cristo no buscó eso. Antes de ser exaltado pasó el ¿qué? La humillación. Cuando la gente, hermano, tiene problemas, empieza ¿a qué? A contender, empieza a hacer las cosas, no solo para contender, sino para ¿qué? Para rivalidad. O como rivalidad de las cosas, ¿verdad? Si aquel hermano hace tal cosa, nosotros hagamos tal cosa. Ya no es por amor a Cristo. Por eso dice el versículo 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, porque también puede hacer las cosas para lo que decíamos, para exaltar al hombre. Ya no sería el fin glorificar el nombre del Señor, sino que orgullos. Pero eso debe de estar a un lado si tenemos lo que ha hablado en el versículo 1 y 2, ¿verdad? Si hay consuelo, si hay misericordia que viene del Señor, debe de estar en mí. Entonces la rivalidad, la contienda y la vanagloria, ¿dónde queda? Queda a un lado, ¿no? Porque ¿qué dijo en el capítulo anterior? Porque ya no vivo yo, sino ¿quién vive? Cristo vive. Si eso es lo que dice Filipenses. Si Cristo vive en mí, yo debo de vivir la vida de Cristo. No solamente en una forma retórica, como lo decíamos al principio, ¿verdad? El seguir a Cristo es una práctica que nos cuesta como iglesia, pero es necesario. Predicarle y es necesario vivirla. Y si por esto otros van a otra iglesia donde quizás, hermano, ellos se sienten mejor, no, es que aquí no andan eso de que andar amando al prójimo, pues déjeme decirle que viven un error, porque usted ya no está cumpliendo lo que Cristo cumplió, ya no está siguiendo la demanda de Dios, está siguiendo el ¿qué? El orgullo. No, es que yo no voy porque iba el hermanito aquel. ¿Sabe que hay algunos que no vienen para no vernos a nosotros?
Y si nosotros los vemos en la calle, no hermano, no le hablemos. No debería de ser así. Lo correcto es si usted los ve en la calle, hermanito, que Dios lo bendiga, con sinceridad de corazón. ¿Por qué? Porque en mí no debe de sentir lo que el otro siente. Porque en mí ya obró el Espíritu Santo. Pero como hay contienda, hay vanagloria, ¿y qué más hay, hermano? No, ahí no voy porque ahí va. Para no. ¿Qué pasa, iglesia? No debe de ser así. Entonces no voy a llegar al cielo porque ahí van a estar los hermanos que en mi corazón no caben. ¿Cuántos sabemos que Cristo murió por ellos también, hermano? Entonces yo debo de aceptarlo desde aquí. Pregunta, ¿existe esto en la iglesia o no? Existió en la iglesia de Corintios, la división. Ahora, no es que el apóstol Pablo esté censurando la iglesia de Filipos. Él nada más está recalcando lo que se debe de hacer, porque se recuerda que no ha habido en ningún momento hasta aquí una contienda que verdaderamente llame la atención, que sea necesario recomendar algo. No, solo está nada más él recomendando lo que se debe de hacer, no porque no existiera. Y si quizás no existió, decía, era necesario arreglar ese problema. Dice el versículo 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿Eso qué significa? Eso sería tener un espíritu de humildad. Y eso solo quien nos puede dar, el Espíritu Santo. Yo me puedo pasar toda la tarde aquí, hermano, hablando de el amor al prójimo. Pero cuando yo me enfrente a mi hermano que me ha ocasionado una ofensa, esto que yo estoy predicando aquí, ahí debo de aplicarlo. ¿Y en qué? ¿Bajo qué concepto? Bajo el concepto de ya no pensar en mí, sino en él. Como dando a entender que él tiene un valor más grande que el mío. No tampoco estamos diciendo a sentirnos inferiores en cuanto a, ay hermano, es que yo soy un gusano. No se está hablando de eso. Sí, porque yo lo puedo decir, pero a la hora de que me ponen en prueba, hermano, resalto yo con mi vanagloria, ¿verdad? ¿Y usted quién es para que me diga esas cosas? Y usted tal cosa, y empieza el que, hermano, lo que decía el versículo 3, la contienda. Y después de la contienda sigue la vanagloria. Y después, yo voy a hacer algo. Yo, si aquel tiene tal cosa, yo tengo algo mejor. ¿Ya qué es eso? ¿Sabe que eso existe en la familia? ¿Existe, hermano? No, los zapatos míos son mejor que los de mi hermano. Los míos son chatos como los bulldogs y los de él todos puntudos, como que son para matar cucarachas en las esquinas de las paredes. Contiendan por cositas así, van creciendo. ¿Cómo se resuelve ese problema, hermano? El que se deje de creer que yo soy más que la otra persona. Y cuando eso suceda, hermano, si la otra persona me quiere tener por menos, ese será problema de él, pero no de mí. Por eso está aconsejando en el versículo 3, nada hagáis por contienda. Usted va a venir a cantar al Señor, no canto mejor que la hermanita que acaba de cantar y empiezo a decir, y se le sale un gallo. ¿Por qué suceden esas cosas? Porque ya no lo estoy haciendo para la gloria de Dios, sino para qué? Para la gloria. Y cierro los ojos, pero abro uno. Me está viendo que estoy cantando bien bonito. Estoy como, hermano, contendiendo. Y a que una hermana o otro hermano sea ministrado y yo lo vea. Mire, dice que yo conocí a un hombre, a una persona que tocaba la guitarra, hermano, y me dijo una vez, yo también tocaba la guitarra. Hermano, cuando una vez fuimos a una vigilia, hasta las hermanitas lloraban cuando yo tocaba la guitarra. A mí me dio risa. A mí me dio risa. Y dice que humanamente a mí me daban ganas de decirle, ¿verdad? Pero gracias a Dios no podía yo mucho tocar la guitarra. A los 2 días nos dimos cuenta que esta persona cayó en pecado. Y ya no volvió a la iglesia. ¿En qué estaba su mirada a la hora de tocar el instrumento? Era vanagloria, ¿verdad? Pero a la misma vez era contender con otros. ¿Para quién estaba haciéndolo él? ¿Pensando en bien para otros o para él? Y solo las hermanas mencionaban hermanitas. No, si las hermanas vieran cómo se les roban las lágrimas, decía.
Más cuando yo hago los solos, voy a tocar bastante la guitarra eléctrica. Ese es un ejemplo. Pero puede sucedernos en nosotros. ¿Y cómo? Mira, hermano, dice que cuando yo barro, hasta brilla el piso. Cuando la hermana aquella, no, hermana, no puede barrer. Ya no estoy haciendo las cosas para la gloria de Dios. Estoy haciéndolo ¿para qué? Para mí. Ya no lo hago en gloria. En vez de venir y decirle, hermanita, barramos juntas. Y no, mire, hermano, usted qué chulo es que no. Quizás no le enseña que no barra en su casa. Ya estamos en la contienda. Cositas así traen problemas. ¿Cómo se resuelven, hermano? Humillándonos, ¿verdad? Pasando, ¿cómo dice el proverbio? Honrale es al hombre pasar por alto la ofensa. ¿Qué quiere decir pasar por alto? Un pastor decía, me agacho para que pase. No digo ribera y contra, ¿por qué? Porque estoy deseando que eso que me dijo le caiga a la otra persona. Ya caigo en lo mismo, ¿verdad? Pero pase por alto la ofensa. De eso está hablando. No está hablando de otra cosa. Que dice el versículo 3, en el cual acabamos de terminar. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores. Nadie debe de tener un mayor concepto de sí mismo, dice el apóstol en otra parte de la Escritura. Yo no debo de sentirme mejor que los otros. Yo no debo de en ningún momento exaltarme. La Biblia me exhorta, lejos de esto, alábete el labio extraño y no tu propia boca. Pero no hagamos las cosas con el fin de que nos alaben. Porque el Señor Jesús nos dio ese ejemplo. Y hacia eso vamos a ir entrando, hacemos más. 4. No mirando cada uno por lo suyo propio. Aleluya. Aquí ya va más directamente. No mirando cada uno por lo suyo propio. Mire, cuando en las iglesias se va a repartir algo, hermano, qué duro es que en la iglesia, hermano, cuando andábamos evangelizando en Zaragoza hace quizás como unos 6 años, conocí a una persona que me dijo que no iba a la iglesia porque fue una vez a una iglesia y llegaron unas donaciones, dice, y les dijeron que las repartieran. Vinieron los hermanos encargados de hacer la repartición, agarraron lo mejor y lo demás, hermanos, repartamos lo demás. ¿Qué estaban viendo los hermanos que hicieron eso? Lo suyo propio. ¿Y cuántos agarramos lo mejor? Esto repartamos, esto queda aquí, no lo demos. ¿Estamos qué? Viendo lo de nosotros. ¿Dónde queda la humildad? ¿En quién estamos pensando? En nosotros. La humildad, como vuelvo a decir, hermano, no podemos nosotros venir, hermano, yo soy humilde. No puedo yo decir eso. La humildad se debe de reflejar con hechos. Cuando me dicen, ay, va el sinvergüenza, yo con todo corazón digo, amén, soy sinvergüenza. Pero ¿y usted que no se ha fijado que es más sinvergüenza que yo? No te he visto en el espejo, quizás. Empezamos en qué? La contienda. Para que eso no suceda, un espíritu humilde, ¿qué tiene que ver? Pensar en los demás. Hallar muchas veces. De eso dice el versículo 4, ¿verdad? No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Hay gente que debe de estar antes de nosotros. Antes de mí están los demás. ¿Y por qué está hablando de eso, hermano? Porque el mayor ejemplo que vamos a ver del 5 en adelante fue así. Jesús, ¿en quién pensó antes de morir en la cruz, antes de dejar su trono? En usted y en mí. Consideró que usted y yo éramos de gran valor, que dijo, el reino lo dejo en un momento, y ¿sabe qué hizo él? Se despojó de esa divinidad. No quiere decir que se vació de su divinidad, porque el Señor Jesús era 100% hombre y 100% Dios, pero pasó humillaciones como hombre. ¿Y por qué usted dice que era 100% Dios? Y no, él dijo, pues, que él tenía el poder de poner la vida y volverla a quitar. Y eso hizo él, y lo hizo. Pero lo hizo en pro suyo y mío. ¿En quién estaba pensando el Señor antes de pensar en él?
Mire, a él no le costaba decirle al Padre Eterno, esto a la generación de Adán, mejor destruyámosla y hagamos un nuevo hombre y un nuevo mundo. ¿Cuántos estamos de acuerdo? ¿Podía hacerlo Dios eso, sí o no? Sí, claro. Pero ¿qué decidió? Dios en pro de nosotros. Y mejor decidió restaurar lo que ya había hecho Él. Y para eso era necesario un sacrificio. Pues se sacrificó porque le dio valor. Quiere decir que antepuso su comodidad, su trono, su gloria, su orgullo, podríamos decir, pero no deberíamos decirlo porque el Señor no tiene orgullo, pero Él decidió mejor a usted y a mí antes que todos esos beneficios. ¿Por qué? Porque Él sabía que había algo mejor más adelante. Así que lo que está queriendo el apóstol hacer entender para que se cumplan los primeros versículos, que era necesario, hermano, que nosotros muriésemos a nosotros mismos para poder tener humildad, rendirnos verdaderamente al Señor. Ese es lo que más le cuesta a la iglesia. A la iglesia quizás vuelve muy común esa frase: a la iglesia puede venir todo el mundo, pero delante de Dios solo cuenta que verdaderamente hayamos rendido nuestra vida completa al Señor. Y cuando rendimos nuestra vida completa al Señor, hay frutos, hay evidencia. ¿Cuál es la evidencia? Que ya no vivimos nosotros, sino que es el Señor en nosotros, que ya no vamos en pro de lo de nosotros, sino de lo que el Señor quiere. Entonces, para ser imitador del Señor Jesús, tengo que tener el ¿qué? Su misma esencia, y su esencia es el Espíritu Santo. Para ello tengo que tener también el ¿qué? La mente de Cristo. ¿Cómo Cristo piensa? Así debo de pensar, ¿no? Por eso, hermano, dice el versículo 4, estamos, ¿verdad? Cada uno no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Esto es lo que Dios quiere para que se refleje en humildad. Ahora, ¿por qué razón? Porque eso es lo que hizo el mayor ejemplo que usted y yo debemos de seguir. Está en el versículo 5. Continuemos. Haya pues en vosotros este sentir que hubo. Ya hay un ejemplo. ¿En quién hubo ese ejemplo? Dice que hubo también en Cristo. Entonces, ¿qué es lo que está incitando el apóstol? Que nosotros sigamos lo que ya se dio anteriormente. Y solo hubo alguien. Y ese alguien es el Señor Jesús. Eso sintió Él. Él, antes de decidir por sí mismo, decidió a favor de usted y de mí. Dice el versículo 5: haya pues en vosotros este sentir. ¿Cuál sentir, hermano? ¿De qué sentir estaba hablando la palabra de Dios? De no ver lo mío, sino ver lo de los demás. ¿Qué más dice? Este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y aquí van a ver detalles de todo lo que el Señor Jesús pasó. Aquí se ven, hermano, elementos como una curva descendiente de lo que Dios permitió que todo lo que Jesús tuviese, y tuvo que dejar todo eso y fue cayendo lo más bajo. Ya va a ver, empieza con el versículo 6. El cual, siendo en forma de Dios. ¿Qué forma? ¿Quién era en sí Jesús? Era la misma esencia de Dios estaba en él. Esa esencia de Dios, ese poder, esa gloria que le pertenecía, que dice el versículo 6, el cual, siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. El Señor dijo: yo iré a morir por eso sin vergüenza. No, hombre, si yo tengo el mismo poder de Dios. No, hombre, Él podía haberse bajado de la cruz e incluso no hubiese permitido que le metiesen ni un clavo, bueno, ni tan siquiera que le hubiesen puesto la mano para apresarlo. Él podía, pero ¿qué hizo? Teniendo esa forma de Dios. Por eso le digo, el Señor no se despojó de su divinidad, mas sin embargo lo que hizo es, se humilló. ¿Tomando qué? Ahora dice el versículo 7,
sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Cuando dice se despojó a sí mismo, no se refiere que perdió su divinidad. No se refiere, hermano, a que él se la quitaron tampoco. Él decidió hacerla a un lado. Esos eran privilegios. Decidió, teniendo todos esos privilegios, los hizo a un lado. ¿Qué más? Dice el versículo 7, ahí estamos, ¿verdad? Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma ¿de qué? De siervo, hecho semejante a los hombres. Cuando dice siervo, hermano, se está refiriendo a lo que el Señor Jesús dice en sus evangelios. El que quiera ser grande tiene que ponerse ¿a qué? A servir, porque no he venido a ser servido, así lo dice él, ¿verdad? Sino ¿a qué? A servir. ¿Tenía necesidad el Señor de todo eso? ¿Qué vemos? Que el Señor está, no que el pecado lo haya descendido, no. Él decidió despojarse de la forma de Dios, como digo, no escatimó, o sea, no le dio valor a eso como le dio el valor a usted y a mí. Hermano, cuán importante entonces somos para Dios. Bueno, somos cuán importantes que antes de iniciar analizábamos lo que nos sucedió esta madrugada, ¿verdad? Las catástrofes en nuestro país, como lo somos, vivimos en un país sísmico. Y los hermanos que ya tienen alguna edad tienen más testimonio que mí. Han vivido quizás hasta más de 3 o 4 terremotos aquí, yo lo sé. No les estoy diciendo viejitos tampoco, ¿verdad? Pero aún los que tenemos una vida media, podríamos decir, ya vivimos experiencias hasta de 3 terremotos. En este país vivimos. Y hemos visto, hermano, como siempre la misericordia de Dios ha guardado a su pueblo, como siempre la misericordia de Dios, a pesar de que han habido problemas, hermano, pero dígame usted, lloviendo a las 3 de la mañana, todos estamos en su mayoría durmiendo. Cuando otros temblores han tenido esa misma magnitud y ha sido de día, en donde se puede decir que el hombre puede agarrar para que no le caiga nada encima, es cuando más desgracias hay. Ahora, ¿estuvo Dios en el día o estuvo Dios en la noche? Las 2 veces estuvo. Pero lo que se muestra es que ayer, ¿quién por usted y por mí? O ahora en la mañana. Solo Dios. Estaba lloviendo y estaba temblando, ¿verdad? Y la gente, ¿qué está haciendo? Dándole gracias a Dios. En el momento dicen, ay Dios, mire, después memes hacen, hermano. Y hasta risa, ¿no? ¿Y dónde te agarró el temblor? Vos, hasta una canción han hecho. Pero en el momento no dicen así. En el momento el corazón habla donde lo tiene. La gente ahorita está pensando en Dios. No. Mas sin embargo, Dios sí está pensando en la gente. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que quiere decir. ¿Quiénes somos nosotros para que el Señor nos guarde, hermano? ¿Quiénes somos nosotros para que el Señor, siendo Dios, no dijo, no hombre, yo soy Dios, yo no voy a morir por ello, pero le dio un valor grande a la vida suya y a la mía? Ese valor grande, iglesia, nosotros, es el ejemplo mayor de humildad. La humildad no se anda publicando. La humildad son hechos que nosotros hacemos cuando ponemos a otros antes que a nosotros. Cuando la gloria no es para nosotros, sino para Dios. Cuando no somos nosotros el primer lugar, estamos mostrando humildad. Estamos pensando en los demás, como el Señor lo hizo. Haya este mismo sentir que hubo en Jesús. ¿Y cuál sentir? El ejemplo empieza desde el versículo 6, cuando el cual, siendo en forma de Dios, no escatimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. ¿Verdad que Jesús podía decirle a su Padre eterno, no hombre, hagamos una nueva generación mejor, ¿verdad? Va a costar menos. Sí, hombre, pues, y costaba menos. Pero le dio un valor a usted. Entonces dijo, si hay que sacrificar, bueno, ¿y cuál forma hay que hacer? Hay que hacerlo como un siervo. La palabra siervo es esclavo. El Señor Jesús pasó por esa humillación. Pero no solamente eso, avanzamos un poquito, versículo 7, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a ¿quién? A
cuando dice hecho semejante, es que tuvo nuestra misma semejanza. Tomó forma, dice, ¿verdad? O sea, igual que usted, igual que a mí. Y la muestra es que los evangelios muestran que el Señor Jesús tuvo un cuerpo humano. Nació de mujer, ¿estamos de acuerdo en esto, hermano? Ahora, ¿cómo lo podríamos? Bueno, la Biblia lo dice claramente que no era obra de hombre, ¿verdad? Porque no hubo hombre quien participase biológicamente para su concepción, ni también mujer, porque fue obra del Espíritu Santo. Sí se utilizó a ambos. Utilizó Dios a María y utilizó a José también, pero la obra no era ni de María ni de José, era obra del Espíritu Santo. Y le dio cuerpo. ¿Qué cuerpo heredó María a Jesús? El cuerpo humano, no divino. Entonces, ¿qué tiene que ver entonces el hombre en esa concepción? Nada, la obra del Espíritu Santo. El cuerpo que tuvo, sí, pero ese era humano. ¿A dónde terminó? En la cruz. Esa es la forma como Dios se humilló. Como dice el versículo 7, ¿verdad? Sino que se despojó de sí mismo tomando forma de siervo. O sea, la forma que Jesús tuvo fue la misma suya. En la Biblia de los evangelios muestran que el Señor Jesús lloró. ¿Estamos de acuerdo en esto? Eso es una expresión de emoción, de tristeza. También dice la Biblia, hermano, que Jesús se regocijaba. ¿Estamos de acuerdo en esto? Son ¿qué? Emociones humanas. ¿A dónde las está viviendo? Como un hombre. Pero no solamente es que porque entonces, hermano, el haber sido como nosotros era una humillación ya, pero no paró hasta ahí. Continúa el versículo 8. Y estando en qué condición dice, en la condición de hombre, todavía se humilla más, ¿o no? ¿Estamos entendiendo lo que quiere decir el versículo 8 cuando dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte? ¿Y qué tipo de muerte? La muerte más humillante y muerte de cruz. ¿Qué humillación? La cual el Señor Jesús decidió hacer por amor a usted y a mí. ¿Qué es eso, hermano? Esa es la evidencia de la humildad. ¿Dónde queda el Señor primero en todo lo que acabamos de leer? En nada. Vino como hombre, ¿estamos de acuerdo? Pero ya teniendo esta condición de hombre, decidió humillarse más todavía, pasando, hermano, las pruebas de hombre. Y lo peor, la peor prueba, murió. Pero no solamente murió, la muerte que tuvo fue la muerte, la Biblia lo dice en otro escrito, maldito aquel que es colgado de un madero. La muerte que el Señor tuvo fue una maldición. Pero ahora, ¿por qué razón? Por amor a usted, hermano, y a mí. Antepuso entonces lo suyo, lo hizo a un lado y lo puso a usted. Ese es el ejemplo que la iglesia debe de seguir. ¿Cuánto nos cuesta esto? Yo las dos manos levanto. Aquí por pura misericordia estamos predicando. Aquí no hay campeón que salga, ¿no? Hermano, yo me rebusco, yo oro, yo ayuno. ¿Cuál sinvergüenza somos todos? Y por pura misericordia Dios nos invita a orar. Así es, amén. Y bendito Dios se lo está haciendo, pero cállese. Porque la Biblia lo que está hablando es que la vanagloria hay que dejarla a un lado. Aquí nada que yo predico bonito, que yo canto bonito, que yo soy... Nada, yo no cabe aquí, porque primero es los demás. Jesús antes de él, ¿quién estaba? Usted y yo. Así es. Y no decía que antes de mí habían otros que había que tomarlos como mayores que nosotros. Terminemos. Ahora, el fin, ¿cuál era? Que él fuese exaltado. Ya en el versículo hemos visto la parte de la humillación de Cristo. ¿Estamos de acuerdo en esto? Vamos a la otra parte, versículo 9 en adelante. Por lo cual, como él hizo eso, ¿qué dice? Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ese es el fin. ¿Se cumple qué?
No hay camino al Padre sin Él, si no es nuestro Señor Jesucristo. Hecho lo dice, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por el cual podamos ser salvos. ¿Solamente por quién? Por el que se humilló. ¿Quién más se humilló por usted y por mí? Nadie. Nadie, hermano, ni ningún pastor, para empezar por nosotros, ni ningún siervo de la iglesia, ni ningún sacerdote, ni ningún papa, ni ningún obispo. El único que se humilló tiene nombre: Jesús de Nazaret. Y la Biblia lo ampara. A Él se debe doblar toda rodilla, a Él se le debe dar toda la gloria, porque Él, siendo Dios, se despojó de eso por amor a mí, por amor a usted, por amor a la humanidad. ¿Para qué, hermano? Para que alcanzásemos salvación. Antepuso lo suyo y puso a otros antes de Él. Ese es el amor, esa es la humillación, que no fue que a Él humillaron, Él decidió hacerlo. Entonces así Dios me invita a humillarme, a vivir la vida para la gloria de Dios, tomando mejor en cuenta a otros y no mi vida. ¿Hemos aprendido algo esta noche? Entonces nos queda claro los últimos 3 versículos. Por lo cual, cuando Él hizo esto, entonces se cumple lo que la palabra de Dios dice: el que se humilla será exaltado. Así lo dice la Biblia, ¿verdad? ¿Y se cumplió en quién? En Jesús. Si también yo me humillo, Dios también me va a exaltar. Es Dios, no el hombre. Se cuenta, hermano, de una ilustración de hombres de oratoria que tenían un gran retórica, tenían una gran, hermano, elocuencia. Y se dice, hermano, que había muchos, ¿verdad? Y en una ocasión, pues había llovido, hermano, y había uno de los que más y más, hermano, se había preparado y tenía esa elocuencia, ¿verdad? Y le tocaba, hermano, pasar a dar su discurso. Y como había llovido, hermano, en la plataforma donde pasaban se había inundado. Barrieron, pero quedó húmedo. Empieza aquel hombre, dice, se sube, hermano, y lo primero que hace es que se resbala y se cae. Y los demás, dice que algunos por vergüenza mejor se salieron del auditorio y se reían de él. Y dice que aquel hombre, hermano, no pudo dar su discurso. Al momento, los demás, dice que al siguiente día que estaba el mismo evento, le dijeron a algunos: ¿no te gustaría volver a actuar como ayer? ¿Qué es eso, hermano? Eso es burla. Y dice que aquel hombre le dijo: eso fue humillante. Sí, fue humillante, pero no se humilló él solo. Lo humillaron. En su orgullo dijo: ¿no te das cuenta que eso fue humillante? El uno se estaba burlando, no fue humilde. El otro tampoco no se humilló. El otro lo humillaron. Entonces, en el cristiano no esperemos que nos humillen. Nosotros tenemos que ser los que nos humillemos. No sé si estamos entendiendo. Una cosa es humillarse y otra cosa es que me humillen. ¿Y Dios qué quiere? ¿Lo primero o lo segundo? Lo primero. El que yo decida humillarme, porque Él fue el ejemplo. Él decidió humillarse para luego ser exaltado por nuestro Dios. ¿Hemos aprendido algo hasta el versículo 11, iglesia? Continuamos la próxima semana, ¿verdad? Con el versículo 12 en adelante. Ese es el fin, hermanos, de lo cual